Bienvenido, amigo televidente, a su programa El Consultorio. Este es un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón, y es un gusto para mí traerle nuevos temas siempre referentes a la salud. El día de ahora me acompaña la doctora Claudia Figueroa. Ella es médico nuclear y vamos a hablar del tema de cuánta radiación recibe mi cuerpo. Doctora Claudia Figueroa, bienvenida y muchísimas gracias por tomar la llamada para aportarnos acerca de este tema. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Qué bueno que vamos a hablar de algo que en este momento también está muy en boga, ¿verdad? Que es la cantidad de radiación que recibimos. Así es, doctora. Para iniciar en el tema, coméntenos, ¿qué es la radiación? O sea, la radiación tenemos que entenderla como la desintegración natural que tienen los átomos. Y esto es que existen en el mundo, en la Tierra, en el cosmos, existen átomos que son radioactivos y que ellos se desintegran naturalmente. Además, existen otros átomos que no son naturales, sino que son artificiales. Pero igual, se desintegran y esta desintegración causa ondas y estas ondas se pueden llamar rayos X, se pueden llamar rayos gamma, beta, alfa o partículas y eso es la radioactividad. Doctora, y como usted mencionaba todos estos estudios, además de eso, ¿para qué más se utiliza la radiación? La radiación pues existe en el mundo de forma, como te decía, natural y artificial. La radiación es utilizada casi en un 90% para la generación de energía. Estos son los reactores nucleares que existen en la actualidad, pues existen 448 reactores nucleares y estos son utilizados en su mayoría para generar energía. Y luego estos también tienen otras aplicaciones y una de ellas es la aplicación médica. La radioactividad puede ser utilizada para diagnóstico y para tratamiento médico. Quiere decir, doctora Figueroa, entonces que la radiación es útil en mi cuerpo. Claro que sí. La radiación es útil cuando sabemos utilizarla. La radiación es útil porque desde hace más de un siglo de su descubrimiento, ¿verdad? Se ha utilizado para atravesar el cuerpo y para poder ver las estructuras internas. Una radiografía de tórax nos ayuda pues a ver las estructuras que están en el tórax a través de la desintegración del átomo que emite un rayo, que hablábamos que es el rayos X, atraviesa nuestro tórax y nos permite ver los huesos, nos permiten ver los pulmones y el corazón, todas las estructuras que estén ahí. Así se ha venido utilizando desde hace más de 100 años para hacer diagnóstico y nos ayuda también como tratamiento. Doctora, y así como usted menciona todos los estudios, ¿hay alguna dosis a la que tanta radiación es letal, perjudicial o dañina? Y me surge la idea, los radiólogos también que están pues de frente a esta radiación, ya que están con los pacientes, ¿tienen algo, un aparato donde les va midiendo cuánta radiación, a cuánta radiación están expuestos ellos día a día y tienen un límite? Coméntenos. Claro, gracias al conocimiento que tenemos ahora de la radioactividad, también existen los protocolos de medidas de protección radiológica. Las medidas de protección radiológica son para proteger al paciente, para proteger al público, se llama, o sea, a todas las otras personas que pueden ser secretarias, acompañantes, familiares que están alrededor del paciente, y para proteger al médico o al tecnólogo que aplique la radiación. Esto se llama el programa de protección radiológica. Todos los países que utilizan radiación como diagnóstico o tratamiento tienen que tener un programa de protección radiológica. Y para esto, pues ya conociendo la radioactividad, nosotros conocemos
los valores a los cuales no debemos de exponernos más porque eso podría ser dañino. La radiación que recibe un paciente en un estudio o que recibe en un tratamiento ya está medida y aprobada para que no le cause daño, para que no le cause un efecto mayor. Y también está medida la cantidad de radiación que nosotros como médicos o tecnólogos podemos recibir para que no nos cause daño. Para eso utilizamos un dosímetro, se llama, que es un aparatito que mide la cantidad de radiación que yo como profesional recibo durante todo mi ejercicio clínico. Doctora, y me surgía la pregunta, ya que debido a la pandemia, muchos de los pacientes están realizándose estudios radiológicos, principalmente las placas de tórax, las radiografías de tórax, para saber si están bien o mal, pero muchas veces es sin criterio médico. ¿Qué quiere decir? Que ellos, por querer saber si están bien, están llegando, se están acercando a los lugares donde se realizan y se están haciendo sus chequeos, si es posible, semanales. Entonces es un llamado de atención también para ellos porque ya no es algo medido. ¿Alguna recomendación para ellos, doctora? Claro, siempre existe el criterio de justificación. O sea, para indicar un estudio tenemos que tener la justificación adecuada. Obviamente, con esta enfermedad actual del COVID-19 que afecta principalmente a los pulmones, los métodos de diagnóstico que más se utilizan, pues la radiografía de tórax o la tomografía, ¿verdad? Que nos ayudan a hacer un diagnóstico. Pero esto debe ser justificado, porque no es posible que nos estemos exponiendo a radiación semanalmente o de forma injustificada. A pesar de que hay pacientes los que sí requieren que se realicen estudios, a veces a diario o a veces cada 2 días, dependiendo del criterio médico, eso se llama justificación. Y eso es cuando se pone en la balanza la posibilidad de causar daños versus la utilidad que se tiene en ese momento. Por eso es que se recomienda que siempre debe el paciente asistir con un médico, consultar sus síntomas para poder determinar si se va a realizar una radiografía o una tomografía, porque cada una tiene diferente cantidad de exposición a la radiación. Y esto pues no es inocuo, causa daño, un daño cuando es prolongada la exposición. Por eso no podemos estarnos haciendo radiografías de tórax a cada momento. Así es, doctora. Ya vimos cómo funciona o qué utilidad tiene la radiación como método diagnóstico para algunas enfermedades. Ahora vamos a la otra parte. ¿Cómo actúa ya siendo tratamiento, doctor? La radiación se ha utilizado para destruir las células cancerosas, porque el conocimiento que hemos tenido de la radiación es que cuando esto es dirigido hacia una tumoración, nosotros podemos calcular la cantidad de radiación que va a llegar a esa célula y que va a causar daño adentro de la célula, de tal forma que esta célula no se pueda multiplicar. Y eso hace una muerte celular que nosotros hemos programado. Y lo hemos programado porque reconocemos que ese es un tumor maligno y que debemos destruirlo. Esto es lo que es la radioterapia. Es lo que para muchos cánceres puede ser una ayuda de tratamiento y a veces una cura, ¿verdad? Entonces se puede utilizar de esta forma como radioterapia, o la otra forma es interna cuando es ingerido. Esto estamos hablando, por ejemplo, en los casos como el cáncer de tiroides, donde el yodo radioactivo es ingerido por la persona que tiene cáncer y el yodo busca esos sitios donde están las células provenientes del cáncer de tiroides y las va a destruir, ¿verdad? Entonces, la aplicación como tratamiento
ya tiene varios años, estamos hablando de más de 80 años de ser utilizado como tratamiento médico para destrucción del cáncer. Doctora Claudia Figueroa, me supongo que hay muchos riesgos también al trabajar con la radiación. ¿Cuáles serían algunos efectos biológicos que nos puede causar? La exposición a la radiación, si no es con todas las medidas de precaución, una exposición prolongada puede causar quemadura, puede causar daño en la piel y esto va a provocar que las células de la piel, igual que una quemadura cuando vamos a la playa y nos exponemos mucho al sol y luego los hombros empiezan a quemarse y hacerse vesículas y luego a caerse la piel. Esta quemadura es una quemadura solar expuesta por los rayos ultravioleta. Y si nosotros estamos expuestos a un rayo que intenta destruir un tumor, pero tiene que atravesar la piel, puede causar daño en la piel y ahí destruir la piel. Esa va a ser una quemadura, se va a caer, pero la piel se regenera y se puede volver a reparar. Eso son lo que nosotros llamamos algunos tejidos que no son tan radiosensibles. Hay tejidos que son más radiosensibles, como por ejemplo los de la médula ósea, las células germinales, como los espermatozoides o los óvulos, y hay otros que son menos radiosensibles, como son los huesos, como es el cerebro, como es la piel. Y entonces estos tejidos se regeneran. Ahora, ¿qué sucedería si un trabajador se expone a una fuente radiactiva continuamente, sin protección o durante mucho tiempo? Esto quiere decir que le puede causar daño a sus células, a todas sus células, y poder llegar hasta cierto punto a provocarle que no se reparan correctamente las células, un daño en el ADN y esto llevarnos a un cáncer. Doctora, vamos a ir al momento, amigo televidente, a un corte comercial y al regresar vamos a seguir platicando acerca de la radiación en nuestro cuerpo. A la doctora Claudia Figueroa, ella es médico nuclear y estamos hablando acerca de cuánta radiación recibe nuestro cuerpo. Doctora, ¿cuáles son los cambios o daños en las células que puede ocasionar la radiación? En la célula puede entrar o atravesarnos un rayo radioactivo y puede causar una destrucción en la pared celular o puede causar también una destrucción en el ADN de esa célula. Esa destrucción podría ser reparada rápidamente o podría no ser reparado y causar muerte de la célula. Pero también puede ser que el ADN sufra un cambio y este cambio es un cambio que va a ser transmitido a las otras células y si es en células germinales como los espermatozoides, podría causar daños en la descendencia. Estamos hablando de que ya son los trastornos genéticos. Y esta es la importancia, doctora, de que la mujer, principalmente, ¿verdad? Cuando se va a tomar algún estudio, alguna placa,
tiene que anunciar o decir de que está embarazada, ya que estos daños se pueden ocasionar. Doctora, ¿y el ADN se repara después de estar en contacto con la radiación? Como el cuerpo humano tiene diferentes tipos de células, ¿verdad? Algunas células sí se reparan ellas solas y esto hace que el tejido, a pesar de que muera algún tejido, va a haber una multiplicación celular que luego se va a reparar. Pero cuando son en periodos embrionarios, por ejemplo, en el feto antes de las 8 semanas, la radiación puede causarle un daño permanente. Y esto puede ser que sus células todavía no están preparadas para reponerse. Por eso mismo lo que tú decías, las mujeres embarazadas no deben de exponerse a radiación de forma injustificada. Habrá quienes me dirán, doctora, pero a mí me tomaron una radiografía estando embarazada. Probablemente le tomaron una radiografía cuando ya la radiación no podía causar daño al feto. Esto estamos hablando en la semana 26 a la 37 después de la concepción. Entonces el feto ya puede recibir cierta cantidad de radiación no directa. Estamos hablando, por ejemplo, una paciente embarazada que tenga una fractura, ¿verdad? Y que necesitamos tomarle una fractura de la mano, una radiografía por esa fractura. Entonces lo que hacemos es proteger el vientre, ¿verdad? Para disminuir la radiación que reciba el feto y hacer la radiografía, ¿verdad? Esto es lo que hablábamos antes, riesgo-beneficio. O sea, es necesario reparar esa fractura y vamos a minimizar el riesgo en las células del bebé. Doctora, ¿y la radiación como tratamiento se llama radioterapia? ¿Esta tiende a causar algún tipo de quemadura específico en la paciente? Sí, cada vez los aparatos han ido evolucionando y cada vez tenemos aparatos de mejor precisión. Hoy podemos hacer un mapa para determinar el sitio exacto donde se necesita esa radioterapia. Y al hacer este mapa, disminuimos la cantidad de radiación que van a recibir otros órganos que están sanos y que no necesitan recibir radiación. Pero siempre tiene que atravesar, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Si tenemos un tumor en el pulmón, la radiación va a atravesar la piel y esto puede causar una quemadura. Lo que ya habíamos mencionado antes, esta quemadura se va a reparar, ¿verdad? Pero la dosis de radiación es calculada por un médico radioterapeuta, ¿verdad? Y físicos, donde ellos calculan la dosis para que no cause daño a los otros órganos, ¿verdad? Y solamente cause daño a aquel tejido que queremos destruir. Por eso es que la radiación es utilizada de forma específica para ciertos tumores y en cantidades diseñadas por un médico especialista. Doctora Figueroa, y la duda que nos surge a muchos, ¿la radiación en sí como tal nos puede llegar a causar algún tipo de cáncer? La exposición a radiación de forma constante o la exposición en una sola ocasión, pero en una gran cantidad de radiación, sí puede causar cáncer. Esto es, por ejemplo, como ya todos recordaremos, el desastre que ocurrió en Fukushima, ¿verdad? Un reactor nuclear tuvo una destrucción, una ruptura y salió mucho material radioactivo al ambiente. Entonces, las personas que laboraban ahí y que decidieron quedarse para reparar el daño, que fueron 50 técnicos, ellos se quedaron para reparar el daño, ellos recibieron una gran cantidad de radiación en un muy corto tiempo. Entonces, estas personas sí van a desarrollar un cáncer.
pero la radiación que se utiliza para tratamiento es medida. Por lo tanto, no le va a causar al paciente un nuevo cáncer, ¿verdad? Y los médicos tratamos de dar la dosis a la que cause el menor daño colateral, ¿verdad? Y por eso mismo es que hablábamos de la justificación. Debe estar bien justificado que un paciente reciba radiación para o ser diagnóstico o para hacer terapia. Pero no podemos estarnos exponiendo a radiación simplemente por el hecho de que queremos saber cómo estoy. O sea, si tú me dices, doctora, yo quiero saber cómo estoy por adentro, no te vamos a hacer una tomografía de cerebro, de cuello, de tórax, abdomen, pelvis, huesos largos, porque te estaríamos exponiendo a una gran cantidad de radiación de forma innecesaria. Doctora Figueroa, ¿y nos puede hablar un poquito acerca del tratamiento de yodo radioactivo? Claro, el yodo radioactivo, a diferencia de la radioterapia o a diferencia del rayos X que te atraviesa el cuerpo, este tratamiento es tomado. El yodo radioactivo no tiene sabor, color ni olor. Este yodo se le da a los pacientes que han tenido cáncer de tiroides, porque el yodo es un elemento natural que existe en la tierra y nosotros lo ingerimos en forma de alimento. Pero el yodo radioactivo es producido en un reactor nuclear. Y en ese reactor nuclear lo que se hace es hacer un elemento inestable que cuando entra en tu cuerpo va a buscar las células de la glándula tiroides o las células del cáncer de tiroides y lo va a destruir. Va a entrar adentro de la célula y lo que ya habíamos dicho, rompe enlaces, rompe cadenas y luego lo que hace es destruir la célula. Este es uno de los usos beneficiosos de la radiación y es quizás el que más temor le causa al paciente porque tiene que tomarlo, ¿verdad? A veces no nos causa temor lo que no vemos. Por ejemplo, que nos atraviese el haz de radiación, como no lo vemos, no nos da miedo, pero cuando tenemos que ingerirlo, tomarlo, entonces nos causa un poco más de miedo. Pero este es un uso médico para curar los restos que han quedado del cáncer de tiroides. Doctora, y ya para ir finalizando, ¿cuánta radiación recibimos por cada estudio? Pues la radiación que recibimos en cuerpo se llama dosis efectiva. Ese es el nombre que se le da a la cantidad de radiación que el cuerpo recibe. Y esto se mide en milisievert. Entonces, la cantidad de milisievert que nosotros podemos recibir por cada estudio varía. Por ejemplo, o sea, si nos hacemos una tomografía, estamos hablando de un TAC, estamos recibiendo aproximadamente 10 milisievert, ¿verdad? Cada vez que hacemos un TAC. Si nosotros nos hacemos un rayos X de columna, por ejemplo, recibimos 1.5 milisievert. Pero si nosotros nos hacemos un estudio de medicina nuclear, recibimos 25 milisievert. O sea, cada vez se pueden ir incrementando, ¿verdad? Dependiendo de qué estudio nos hacemos. Si nos hacemos un rayos X de tórax normal, varía entre 5 a 8 milisievert. Ahora, ¿cuánto nos exponemos en la vida a radiación? Depende cuántas veces nosotros nos estemos haciendo este tipo de estudios. Y no es necesario estarlos haciendo a cada instante, sino que cada vez que esté justificado y sea necesario. Hay estudios de muy poca radiación, por ejemplo, cuando nos hacen alguna radiografía dental, y esto es aproximadamente 0.01 milisievert. Ahora,
¿Cuál es la dosis para que nos cause un cáncer? Estamos hablando de 1000 milisievert. Arriba de 1000 milisievert ya nosotros podemos sospechar de que ya puede haber un daño permanente en la célula. Perfecto, doctora. Le agradezco mucho que nos haya explicado acerca de este tema y haya resuelto tantas dudas. Esperamos tenerla de nuevo en un programa. Y doctora, si alguno de los televidentes desea pasar consulta con usted, ¿a dónde se pueden contactar? Bueno, gracias Wendy por invitarme. Si algún paciente necesita más información sobre lo que es la medicina nuclear o la radiación o el cáncer de tiroides, yo me encuentro en el Centro de Medicina Nuclear de El Salvador, ¿verdad? Es una clínica donde se da terapia con yodo radioactivo y se hace diagnóstico con tecnesio 99, que es otro isótopo radioactivo. Y además me pueden encontrar en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el servicio de medicina nuclear. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, amigo televidente, ya escuchó. Si usted desea pasar consulta con la doctora Claudia Figueroa, se puede acercar al centro donde ella nos ha mencionado. Asimismo, le invito a que nos siga en redes sociales como Centro Clínico Escalón. Y también nos puede escribir al WhatsApp para saber qué especialidades tenemos al 7501-9489. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente programa.